Que vamos a estar mejor es el refrán con el que Santiago Peña llegó a la presidencia de la República. A partir de ahí se construye el discurso y de toda la línea discursiva de la actual gestión. Nosotros quisimos hablar con uno de los principales referentes de la oposición, el senador Eduardo Nakayama, quien sostiene que los números revelan que no estamos mejor. En esta edición de Sin Filtro, en su oficina, conversamos con él sobre las distorsiones del mercado a través de algunos grupos de poder, en particular en dos. Estamos hablando de combustible, de la carne, hablamos de sus aspiraciones presidenciales, hablamos de los desafíos de la oposición de cara a lo que se viene para el 2028, cuando él dice que quiere ser candidato a la presidencia de la República, o al menos uno de los posibles candidatos. Y también hablamos de la necesidad de ampliar las penas por corrupción en Paraguay, luego de que uno de los principales corruptos de la pandemia, el ex gobernador de Central, Hugo Javier, saliera impune hace un par de días. En esta edición de Sin Filtro, el senador Eduardo Nakayama. Senador, ¿Está con aquí? ¿listo para arrancar? Sí, cuando quiera. Senador, ¿estamos mejor o peor que hace un par de años? Estamos peor. Definitivamente. Y no lo digo yo por querer tirarle bleque al gobierno, ni mucho menos, porque lo que más querría yo es que le vaya bien al gobierno y a los planes del gobierno para que a la población le vaya mejor. Pero las estadísticas lamentablemente no nos dicen eso, ¿verdad? Tenemos indicadores macroeconómicos hermosos que nos pintan un país de maravillas a nivel macro, pero la verdad, a nivel del bolsillo de la gente, de la ciudadanía, es que no estamos mejor. Y esto se ve reflejado en la percepción de la gente en la calle, sobre todo, senador. Sobre todo eso, ¿verdad? Pero yo siempre digo, ¿verdad? Que la percepción de la gente es siempre una cuestión subjetiva que dependiendo del cristal donde se lo mire, ya tuvimos diputados, diputadas que dijeron que porque se come cheesecake y se toma latte, macchiato, estamos todos bien. O si vamos a un barrio pobre, vulnerable en Asunción como Ricardo Brugada o Santa Ana o el Republicano o partes de lo que es el Bañado Tacumbú, probablemente nos van a decir que están súper mal, pero ni uno ni otro pinta exactamente la realidad que existe, porque son dos perspectivas y dos mundos diferentes. Por eso yo siempre trato de ceñirme a lo que dicen los números, ¿verdad? Porque los números son los que en definitiva más o menos nos dan la métrica de si estamos mejor o peor, ¿verdad? Y nosotros, si comparamos lo que es el tipo de cambio que teníamos hace 10 años, y fíjate que no te estoy hablando de gobierno liberal ni de gobierno opositor, 10 años gobierno Horacio Cartes versus hoy gobierno de Santiago Peña, a números enteros, si nosotros cambiábamos el sueldo mínimo de entonces a dólares, teníamos más dólares de lo que hoy tenemos aún al salario mínimo actualizado versus lo que vamos a hacer al tipo de cambio actual. O sea, si nosotros calculamos cuántos tenían dólares en el bolsillo el paraguayo, hace 10 años tenía 400 dólares, hoy día tiene 350. Pero ¿con qué diferencia, Juanqui? Que ha aumentado el precio de la carne en un 155%. Ha aumentado la canasta básica en los principales rubros, leche, arroz, prácticamente todo, más de lo que es la inflación, porque la inflación es el índice que utilizan los países Paraguay, Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Europa, Japón, para objetivamente decir la marcha del negocio o la marcha de la gente en el bolsillo, cómo le va, acompaña o no lo que son los precios en las góndolas, ¿verdad? O los precios en las góndolas van más rápido de lo que crece tu salario. Y ahí tenés tu poder adquisitivo, ¿verdad? Si con lo que vos tenías hace 10 años comprabas más elementos
de los que hoy podés comprar con la plata que tenés en el bolsillo, quiere decir que nos damos mejor. En estos días también se lo criticó mucho a un colega tuyo por sus expresiones sobre el precio de la carne. Yo quise entender que hablaba un poco de que el mercado tiene sus variantes y que tiene su oferta variada, ¿verdad? Pero la realidad es que la, la idea de un mercado libre, bajo el concepto liberal del mismo, no existe hoy en Paraguay. Porque si hablamos de la carne, dos frigoríficos controlan el 70% de la faena. En materia, en otros casos también, ¿verdad? O sea, en el combustible, un emblema no es solamente un emblema el que se pone juntos, sino que alzan todos juntos cuando a nivel internacional lo haga. O sea, realmente eso tampoco es como para decir que es culpa del mercado, sino que hay cuestiones de fondo que son realmente el problema, ¿verdad? De hecho, acá en ambos casos que mencionaste, que son yo creo los más palpables, ¿verdad? Porque dos cosas que inciden directamente en la economía de la gente, el combustible y la carne, que es la base de la alimentación, ¿verdad? Y en ambos casos tenemos distorsiones groseras y artificiales de la economía del libre mercado. Empezando por el caso del combustible, que históricamente han manejado algunos emblemas, lo que se conoce como oligopolio, porque se ponen de acuerdo en cuánto es el precio que van a cobrar, y mientras que hay alguna amenaza allá en el Medio Oriente o en Ucrania de que se va a encarecer el precio del combustible, al día siguiente no suben el precio. Pero cuando cae el precio del combustible, te bajan 20 guaraníes por litro. Y después muchas semanas encima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que definitivamente no existe una correlación entre lo que pasa realmente en el mercado internacional del barril de petróleo o de los refinados de petróleo versus lo que se traslada al consumidor final, ¿verdad? En el precio de la carne ocurre lo mismo, pero bajo la forma de oligopsonio. Es decir, son pocos compradores. Imagínate vos que son 2 de la docena de frigoríficos que tenemos habilitados los que manejan el 70% de la faena, lo que lógicamente hace a que controlen también el precio. Y la economía del libre mercado dice que el precio se debe fijar por la oferta y la demanda, de manera libre, no de manera artificial. Entonces, los liberales estamos en contra de la fijación de precios para abajo, que sería un sistema socialista el que te dice que vendan la carne a 2.000 guaraníes, lo que es imposible porque está por debajo del costo de producción, ¿verdad? O que te digan vender el combustible a 3.000, sabemos que es imposible, ¿verdad? Porque el costo de producción, de traslado y demás es mayor, y eso lo único que va a hacer es que vos quiebres tu caja más rápido. Pero así como estamos en contra los liberales de la fijación de precio para abajo, también estamos en contra de la fijación artificial de precio para arriba, que es lo que está pasando ahora con el combustible y con la carne, ¿verdad? Aquí yo creo que el Estado, como decía el doctor Eusebio Ayala, tiene que realizar su única función. Nosotros los que somos minarquistas, que decimos que el Estado se tiene que achicar y que tiene que cumplir las funciones mínimas, entre ellas tiene que ser la de árbitro, para evitar que los más fuertes pisoteen a los más débiles. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo acá en nuestro país. No solamente en estos dos rubros, también en las adquisiciones públicas, ya que no tenemos tampoco allí una economía de libre mercado. Acá se tiene un hiperproteccionismo en algunos casos para adquisición de medicamentos y de otros rubros, donde se le da un favoritismo del 40%. La empresa local, porque dice que la industria paraguaya puede facturar 40% más caro, y entonces nosotros nos estamos privando y le estamos privando a los consumidores paraguayos, pero sobre todo a los pacientes paraguayos, en este caso, de que puedan acceder a medicamentos de mejor calidad, muchas veces a un menor precio. Entonces, todas estas distorsiones del mercado que conforman lo que se conoce académicamente como crony capitalism, o capitalismo de amigos o de secuaces, distorsionan la economía del libre mercado y perjudican principalmente al consumidor y al contribuyente. ¿Cómo se juega ese papel del que vos hablás del Estado árbitro? Edu? Pues yo coincido contigo, esto hablamos ya varias veces, de una postura minarquista también. Yo creo que el Estado no debe intervenir tanto como interviene en nuestras vidas.
Pero ¿cómo haces eso sin entrar un poco en justamente eso, en terminar exigiendo el intervencionismo mayor otra vez del Estado en en esta cuestión? El liberalismo y el minarquismo, a diferencia del anarquismo, que promueve la desaparición del Estado. El anarquismo dice no tiene que haber Estado. El minarquismo y el liberalismo dicen sí tiene que haber Estado. Lo que la intervención debe ser es mínima. Es decir, se legaliza, porque de hecho la organización social bajo una forma de Estado le da el monopolio del uso de la fuerza, la coerción a un Estado, ¿verdad? Y por ese lado también la posibilidad de dictar leyes a través de un parlamento que sea constituido legalmente y legítimamente por representantes del pueblo. Cuando sale una ley, esa ley se tiene que cumplir. O sea, el Estado paraguayo, bajo nuestra organización constitucional del 92, prevé la intervención del Estado. Lo que nosotros los liberales decimos es que esa intervención debe ser mínima y no puede tocar ninguno de estos dos extremos que yo te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos fijar precios ni para abajo, ni podemos permitir que se fije hacia arriba, ¿verdad? La economía del libre mercado, en la economía del libre mercado la fluctuación debe ser libre, ¿verdad? Se tiene que notar, y solamente cuando hay una distorsión artificial, anticompetitiva, allí el Estado tiene que decir, che, espera un poquitito. Yo como árbitro no puedo permitir que vos juegues con taquilla y él juegue descalzo. O juegan los dos descalzos o juegan los dos con taquilla. Pero no podemos permitir que vos juegues de una manera y él juegue de otra manera. Tenemos que exigir igualdad de condiciones y una cancha plana para que todos puedan tener las mismas condiciones en el juego. Ahí te enfrentas a otro gran problema, Edu, y es que muchas de de estos intereses tienen sus propios representantes acá, entre tus colegas incluso. Categórico. Y aquí nosotros tenemos justamente la primera distorsión en la representación, ¿verdad? Es decir, la representación pública aquí debe ser un reflejo o debería ser un reflejo de la sociedad, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de representaciones acá. La representación geográfica, que se da en la Cámara de Diputados, porque los diputados representan a sus departamentos. Y la otra es la de senadores, que es la representación nacional, porque los senadores somos electos a nivel nacional y deberíamos reflejar más o menos lo que es nuestra sociedad, ¿verdad? Yo personalmente, Juanqui, tengo un compromiso asumido como representante del pueblo y que he sido electo por el voto directo, sin intermediarios, con un voto preferente por primera vez, ¿verdad? Y yo me siento obligado a llevar adelante estas reivindicaciones de nuestra gente, ¿verdad? Ahora, los que tienen patrones y los que tienen que defender sus intereses, seguramente lo harán, pero se van a encontrar también con gente como yo que les va a decir en su cara lo que no les gusta escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo un mandato constitucional del pueblo paraguayo de defender sus intereses, ¿verdad? Y la defensa de los intereses del pueblo paraguayo, para mí particularmente, no solamente es un deber, sino la principal de mis obligaciones. En estos días le vimos a uno de los principales corruptos de la pandemia, el ex gobernador de Central, Hugo Javier, salir con guitarra en mano en la cárcel. ¿Qué pensaste cuando hice eso? Mira, realmente, Juanqui, es una imagen dolorosa, ¿verdad? Sobre todo para la gente que perdió familiares, amigos, eh, y que se burlen así de uno, realmente duele, ¿verdad? Duele porque lo primero que le viene a la mente a mucha gente, y a mí me han escrito jóvenes, ¿verdad? Al privado diciéndome, senador, yo perdí toda esperanza acá, me voy a España, me voy a Argentina, me voy a cualquier parte, pero lo que le duele a la gente es la impunidad, ¿verdad? En el caso de Hugo Javier, lo peor de todo es que la resolución que le dio la libertad ambulatoria por lo pronto está ajustada a derecho, ¿verdad? O sea, que vos mirás y salvo algunas objeciones que podamos hacerle
con justicia, porque por ejemplo no se le exigió una contracautela o una caución personal o al profesional para una seguridad, un arraigo al encausado, en este caso al condenado en primera instancia, Hugo Javier. En regla general la sentencia está correcta, está ajustada a derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de buscar de aumentar las penas o la expectativa de pena para los corruptos. Este es un país donde un violador o un abusador de una niña, ¿verdad? Una sentencia ajustada a derecho, sale en libertad pese a haber realizado amenazas contra la pobre víctima, ¿verdad? Una menor de edad, y a las pocas semanas la mata, la asesina de una forma fría, calculadora, cruel, despiadada, ¿verdad? Y esa es la justicia paraguaya que nosotros tenemos hoy. Es decir, no tenemos justicia, porque al haber impunidad no hay justicia, y la justicia que llega tarde tampoco es justicia. ¿Y cómo le devolvemos la vida a esta niña? ¿Cómo le devolvemos a esa familia la felicidad? Esta es una familia que ya va a quedar destrozada de por vida por la tragedia que le ocurrió, ¿verdad? Y lo mismo que le pasó a esta niña es lo que le pasa a la sociedad paraguaya con sus corruptos. En tanto y en cuanto ellos siguen cometiendo los peores actos de corrupción y posteriormente salgan en libertad al año, nosotros vamos a seguir teniendo esta sensación de impunidad, y la gente con mayor descrédito de la política lo que va a hacer es que no se involucre en la política, porque va a decir, esto me meta o no me meta, esté o no esté, va a seguir siendo igual siempre. Entonces la gente se torna indiferente a la política, y decía Manuel Gondra, este gran maestro de juventudes, el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. O sea, si nosotros queremos presenciar, y yo creo que ese es uno de los objetivos del oficialismo y del Partido Colorado en general, es que la gente pierda la intención de involucrarse en política. Entonces ellos van a trabajar directamente con sus filas, con sus votos duros, con los funcionarios y los familiares de los funcionarios públicos, para hacer su famoso 1.200.000 votos, que es 400.000 por 3. Pero entonces, en tanto y en cuanto el clientelismo y el prebendarismo sigan campeando acá, y nosotros no demostremos como oposición de que tenemos que impulsar una renovación creíble de la clase política con prácticas que sean diametralmente opuestas a la que hemos visto por parte del partido gobernante, esa credibilidad va a caer, y también la indiferencia de la ciudadanía va a continuar. Y te quiero plantear esto, Edu, justamente, senador, porque si hay algo que la gente siempre le critica, en particular al Partido Liberal, te dicen son colorados pero vestidos de azul. Dicen, ¿verdad? Algo que vos mismo dijiste, motivo por el cual vos decidiste renunciar, de hecho, al Partido Liberal, al cual perteneciste durante muchísimos años de tu vida, ¿verdad? ¿Qué, cómo tiene que actuar la oposición? Y mañana vamos a tener el capítulo, hablamos con Guillermo Ferreiro, el abogado Miguel Prieto, que yo le decía a Guillermo, y te traigo a colación esto, el caso de Miguel Prieto. Le decía yo a Guillermo, yo quiero escucharte a vos una defensa técnica, jurídica, de qué es lo que está mal en el caso. Porque la defensa política somos perseguidos nomás, es lo mismo que te dicen los colorados cuando nosotros desde los medios publicamos las irregularidades de su actuar, ¿verdad? O sea, ¿cómo tiene que actuar no te yo, hay que condenarlo ya a Miguel Prieto, ¿verdad? Pero sacando el nombre, incluso si quieres, ¿cómo tiene que actuar la oposición realmente cuando hay casos reales de corrupción? Mira, Juanqui, yo he dicho en varios medios de prensa y sostengo siempre, ¿verdad? La corrupción no tiene color, ¿verdad? Y en tanto y en cuanto la oposición no demuestre, y por eso te decía, una actuación diametralmente opuesta a la que pretende hacer frente al Partido Colorado, la gente te va a decir, entre mal conocido y por conocer, prefiero quedarme con el mal conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque naturalmente uno es conservador, no quiere salir de su zona de confort,
¿verdad? Dicen, no, me voy acá o me toca uno que es más ladrón, otro que es más loco, ¿verdad? Entonces, prefiero nomás quedarme con este que yo conozco antes que explorar nuevas situaciones. Por lo menos con este yo sé cómo trabajar, porque hasta la corrupción encuentra su manera de permear con el sector privado y tener una convivencia pacífica. Ejemplo, las famosas coimas que le dan a los policías de tránsito cuando le agarran pasando semáforo en rojo o pasando el límite de velocidad en la ruta, ¿verdad? Esa coima se ha institucionalizado, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como oposición no podemos plantearle a la ciudadanía vamos a cambiar 6 por media docena o alija por maleta. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes en el manejo de la cosa pública. Mira, y eso se tiene que demostrar con hechos, no solamente con palabras. Facta non verba, dice la máxima romana. Y yo personalmente, Juanqui, tengo un compromiso de que voy a seguir trabajando con esa coherencia que inicié hace más de 10 años, ¿verdad? Para poder alcanzar los objetivos y que la oposición realmente se convierta en una alternativa para la ciudadanía. ¿Qué tan importante van a ser las elecciones municipales del año que viene de cara a lo que va a ser el 2028? Yo creo que son importantes. Hasta aquí. No creo que sean cruciales ni trascendentales. Algunos dicen que es así, que es de vida o muerte, que si se gana, que si se pierde, ya eso marca el 2028. No. Yo creo que es importante porque en este caso el Partido Colorado va a querer teñir de rojo, como ha dicho en más de una ocasión, el mapa paraguayo. Han realizado modificaciones electorales que han inclinado la cancha a su favor de una manera grosera, ¿verdad? Pero aún así, en el seno de la oposición estamos realizando conversatorios, estamos tendiendo puentes, estamos dejando de lado diferencias a los efectos de encontrar fórmulas y mecanismos para apoyar a candidatos y candidatas de consenso, tanto en la capital como en otras cabeceras departamentales y ciudades del interior del país. Yo confío en que nosotros vamos a llegar a buen puerto. También confío que vamos a aumentar nuestro nivel de participación en gobiernos municipales, tanto en juntas como en cantidad de intendencias que hemos obtenido en el 2021. Pero te vuelvo a decir, para mí el grado de importancia que le doy del 1 al 10 a las elecciones del año próximo, un 6, un 7, un grado importante, pero no es de vida o muerte, ¿verdad? Eso no solamente te digo acá, porque en la Argentina también, en las elecciones municipales, cuando se dieron allá, dijeron, no, acá esto ya nos marca el panorama que se va a ver el próximo año o dentro de 2 años, y el panorama de una presidencial es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que puede marcar un punto de inflexión, sí, claro que sí, porque si la victoria del Partido Colorado es aplastante, ¿verdad? Definitivamente eso va a complicar las chances, pero si esto se mantiene más o menos así, o si la oposición recupera algunas posiciones, yo creo que esto se mantiene igual, con igualdad de chances para ambas partes. Te hago dos en una, porque sé que tenés comisión enseguida. El doctor Irala Burgos alguna vez planteó que la comisión de hechos de corrupción, utilizando cargos públicos, no fenecen en los plazos normales que fenece una causa penal. Te hago un ejemplo. Si yo hoy choco y le lastimo a alguien, tiene un plazo. Ahora, lo que decía Irala Burgos es que el funcionario público, si hoy comete un acto de corrupción, estos plazos no empiezan a correr sino después de que deja el cargo él. Esa podría ser una alternativa alguna vez para... Porque hoy, claro, yo coimeo hoy, me quedo en el cargo, o sea, dejo el cargo, ya no rindo cuenta, a ver. Y por último, ¿te ves como candidato presidencial en el 2028? Bueno, primero lo de Irala Burgos, ¿verdad? Que es una persona, un jurista que siempre he admirado. Yo creo que lo que él dice y encara en relación a la corrupción es sumamente pertinente. Y le agrego algo más. No solamente de que el funcionario deja el cargo, sino también desde cuando se descubre el hecho. Porque aquí nosotros jugamos demasiado con la impunidad. ¿Qué te da el tiempo?
Es decir, no, yo voy a ocultar esto para que nadie sepa y después cuando se enteraron de lo que hizo el funcionario infiel o desleal o corrupto, ya pasaron 10 años y terminó la cuestión. No, no puede prescribir una cuestión porque no se encontró. O sea, de ninguna manera. Eso por un lado, ¿verdad? En relación a la carrera presidencial, yo siempre he manifestado sin apurarme, ¿verdad? De que a mí me gustaría candidatarme para el 2028 para la presidencia de la República, ¿verdad? Y estoy trabajando en eso, con mucha tranquilidad, con mucha humildad, eh, sin hacer una carrera de velocidad, porque no estoy apurado. Dice que me gustó mucho una frase que dice que la ansiedad es la kriptonita del líder. Dice, ¿verdad? Cuando uno está ansioso y quiere hacer todo rápido, unos cuantos ya se apuraron y tal. O sea, bueno, no sé, ¿verdad? Yo personalmente sí creo que hay que decir las cosas de lo que uno quiere. Eso siempre me decía el doctor Julio César Yoyito Franco, ¿verdad? Que no hay que ser bobo. Antes decía, bueno, acá en la lista del PLRA, algunos que se hacían de los chucos decían, no, seguramente van a poner en el número 1, en el número 2, porque yo soy fulano, mengano, mamón. Se iba un ratito a los años y ya le ponían el número 20 por ahí en la lista, ¿verdad? Entonces uno no se tiene que confiar en que siente oír las churros o siente oír las ídolos, porque eso no existe, ¿verdad? O sea, uno tiene que decir lo que quiere. Y yo quiero ser presidente de la República del Paraguay. Y lo digo con mucho orgullo, con mucha honra y con mucha esperanza también, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos chance de llegar a la presidencia de la República y iniciar un proceso de transformación profunda en nuestro querido Paraguay. Senador, gracias por tu tiempo. Gracias, güey, capo. Guardame ya ahí en la oficina entonces. Sí, te guardo, Palacio de López. Gracias, senador.